este excelente equipo. Hasta mañana. Esa presentación, por favor. Mediante el financiamiento de Itaipú Nacional, el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y administrado por UNOPS, se implementa el proyecto de desarrollo integral de la agricultura familiar paraguaya, DIASPA, y gracias a estas organizaciones ya establecemos este contacto telefónico. Correcto, don Marcos Vallejo. Con el apoyo de Ganadera La Blanca tenemos la transmisión de Radio Nacional de San Pedro. Igualmente está con nosotros Radio ZP12, Carlos Antonio López de Pilar, como así también continúa con nosotros Radio San Fernando. Y por otro lado también está San Fernando de Bellavista, de la capital de la yerba mate. Y por otro lado también está Radio La Costa con nosotros. Una poderosa cadena a cual denominamos Red Nacional Agropecuaria. Así que bienvenido a la Red Nacional Agropecuaria y en el programa Amanecer Agropecuario, don Eduardo Casati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Buen día, César. ¿Cómo están ustedes? Buen día a toda la radio audiencia. Correcto, ingeniero, te escuchamos un poquito bajo, así que estamos, mi amigo, muy entusiasmados con lo que has comenzado días pasados. Le estás dando continuidad y ahora por la poderosa cadena estamos llegando, cubriendo todo el país. Así que reiteranos, por favor, lo que en la fecha vas a estar desglosando y que todos los temas, te cuento que hay un comentario general de que todos los temas que venís desarrollando se lo considera de interés nacional. Don Eduardo Casati. Adelante, por favor. Bueno, qué bueno. Don Eduardo, disculpame un segundito. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Que hay medio algo escondidito por ahí? ¿Hay un nuevo libro? ¿Qué estamos teniendo ahí guardadito bajo la almohada, don Eduardo Casati? Sí, yo enseño pradera y forraje en la Universidad San Carlos y Sí. me pidió la facultad que haga una revisión del programa, que era un programa tradicional, con un enfoque tradicional de ganadería. Acepté el compromiso y adecué el programa de manera de tener un curso de pradera y forraje que sea sumamente completo y que incorpore toda la tecnología disponible en este momento. Entonces el libro en este momento está en imprenta, en su fase de edición, y después vamos a hacer una serie de presentaciones, edición, iniciar el mercadeo para poner a disposición de toda la gente que quiera conocer cuáles son las claves de una ganadería exitosa. Aparte de eso también va a ser una herramienta educativa 100%, ¿verdad? Sí, está destinada para que sea para uso como material didáctico en la universidad. Vos sabés muy bien que los alumnos en las universidades estudian con dictados o PowerPoint y no tienen un material que sea lo suficientemente amplio y explicativo como para que tengan un conocimiento muy completo. Bueno, yo estoy muy contento con el trabajo realizado, el esfuerzo fue muy grande, la verdad que me llevó 5 meses de trabajo, 4 horas diarias. Y si bien a mí me gusta mucho escribir, debo confesar que terminé cansado, pero terminé muy contento. Yo creo que es un material, yo no debo juzgar, ni puedo jugar una cosa que es mía, pero entiendo y con mucha modestia digo que es un material muy completo. No hay ninguna publicación técnica en Paraguay que resuma el A a la Z, todos los secretos de la ganadería,
Yo había tenido un libro anterior que se llamaba Ganadería Intensiva, que tuvo muchísimo éxito, y es históricamente el libro más vendido en Paraguay, el libro técnico más vendido en Paraguay. Se hicieron 6 reediciones, se vendieron más de 5.000 ejemplares. Bueno, esperemos que con este nuevo libro, que va a salir pronto al mercado. Disculpame, Eduardo, que te robe el tiempo, pero me pone tan curioso todo esto. Y sabes la filosofía de nuestro programa, el porqué de nuestro programa, y que lo único que nosotros buscamos es que el campesinado cada vez más vaya adquiriendo experiencia, vaya adquiriendo conocimiento para poder desarrollar esa herramienta tan interesante que tiene bajo los pies, que es su tierra. Aprender a manejarlo, aprender a utilizarlo en su debida forma. Y una de las, no sé si estoy de acuerdo, si está de acuerdo conmigo, pero me parece nomás que en cierta medida, así como tenemos al Gran Chaco paraguayo, con una reserva realmente extraordinaria, ¿qué opinión tenés sobre el departamento de Ñeembucú? Bastante despoblado también, y ahora sí que ahí sí pienso de que hay que invertir mucho y para sacarle a esa rica reserva lo máximo en producción, don Eduardo. Sí, es un departamento olvidado por falta de infraestructura, con poco desarrollo, pero con un potencial muy interesante. Ñeembucú se caracteriza por falta de carreteras y falta de acceso. Tiene muchas zonas bajas que pueden usarse para el cultivo de arroz. Tiene mucha ganadería que está mejorando significativamente ahora, y puede también hacerse una agricultura empresarial. Hablamos en la charla pasada que se hizo una nueva ruta que paralela al río Paraguay, que le da acceso directo a la ciudad de Pilar, ahorrándose muchísimos kilómetros la distancia de Pilar a Asunción. Es una zona que se va a transformar, y en la charla de la clase pasada también había mencionado que una de las cosas más importantes que podía hacerse en Pilar, que debe hacerse, porque es la confluencia del Paraná con el Paraguay, es un puerto de aguas profundas que permita en las épocas de sequía que toda la producción se centralice ahí y sea el punto de exportación o de llegada de las importaciones. Este puerto de agua profunda le va a dar una dimensión diferente al departamento, va a tener un movimiento brutal, y ahora con la ruta que se está terminando y el ferrocarril que se está proyectando también, va a cambiar toda la región, como muchas regiones del Paraguay. Es un país con mucho potencial, pero con poca infraestructura. El Alto Chaco paraguayo tiene zonas sumamente fértiles, pero es muy difícil desarrollarlo porque no hay forma de llegar ni de salir, por falta de carretera, por falta de infraestructura, pero tiene suelo fertilísimo. Entonces, en la medida que el país defina como prioritario hacer inversiones en infraestructura que permitan vías de acceso para llevar insumos y sacar productos, el país va a ir creciendo en forma acelerada como estuvo haciendo en los últimos años. Correcto, ingeniero. Bueno, lo que tenés en carpeta y lo tuyo para la fecha, por favor. Bueno, lo que vinimos desarrollando todas las últimas clases era la idealización o mi concepto sobre lo que idealmente sería conveniente que Paraguay hiciera para lograr una verdadera transformación socioeconómica del país. Analizamos desde lo político, de lo institucional, hasta lo productivo. Habíamos visto que, para hacer un pequeño resumen,
que hay una necesidad imperiosa de hacer reformas constitucionales para adaptar la Constitución a lo que requiere un Estado moderno. Habíamos dicho que hay un sistema legislativo que es muy eficiente, con poderes muy ampliados y privilegios desmedidos que deberían ser reducidos. Habíamos visto que había un poder judicial sometido al poder político y por lo tanto dependiente del poder político e imparcial debido a que debe favores al factor político, y todas esas cosas tenían que ser corregidas. Habíamos visto que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, que en el Paraguay no hay plata, yo digo que hay muchísima plata. Lo que pasa es que los recursos se dilapidan desmedidamente en actividades, en excesos de empleados públicos, para crear cargos que son necesarios, y que esa inversión representa el 33% de la disponibilidad de los ingresos del Estado. Entonces, si nosotros racionalizamos los gastos, disminuimos la enorme cantidad de malversación de fondos y de planilleros que hay, y tenemos un presupuesto bien controlado, hacemos una reforma del Estado que se adecue a la necesidad del país, vamos a disponer de recursos como para hacer toda la infraestructura que el país necesita. Hablamos también que en el sector de educación hay que hacer una reforma seria y grande. La asignación de recursos es absolutamente ineficiente. Hoy día, con la pandemia, estamos viendo que hay necesidad de adecuar la educación a un modelo totalmente distinto. Las tecnologías actuales permiten la educación a distancia, y la pandemia que estamos viviendo actualmente impide que los chicos vayan a clase. Entonces hay que conectar todo el país a través de un sistema de comunicación que permita que el internet llegue a todas las zonas, para que haya comunicación a todas las zonas del país, y que se estaban desarrollando modelos de educación a distancia que son muy prometedores y muy eficientes. Pero eso no se puede conseguir si no se adecua la infraestructura de comunicaciones del país. Habíamos visto que la asignación presupuestaria al Ministerio de Educación no cumple con los estándares requeridos por los organismos internacionales. Se le asigna la tercera parte de lo que debería asignársele del Producto Interno Bruto, y la base del desarrollo de un país es el mejoramiento de su sistema de educación y su capacitación técnica. Habíamos visto que el sector salud tiene la misma deficiencia. Por muchos años hubo un déficit de inversión en infraestructura de salud y una mala asignación de recursos que tiene que corregirse. Habíamos visto que existe una enorme cantidad de falta de infraestructura para llenar el camino para habilitar todas las regiones del país. Hoy me hablaste de Pilar, yo te hablé de Alto Paraguay, y hay muchas zonas. El Chaco paraguayo puede tener un desarrollo brutal en la medida que se desarrollen las rutas. Hay muchas zonas que estuvieron olvidadas. Bueno, si el país entiende que ese es el camino necesario, tiene que emprender una reforma institucional y un programa de modernización del Estado que optimice el uso de los recursos para crear infraestructura de salud, de educación y de caminos, de carreteras y de aeropuertos y de puertos, y con eso vamos a lograr un desarrollo verdaderamente importante. Lo último que vimos ese es el resumen general de lo que hablamos hasta el momento. Bueno, ¿y qué hacemos a partir de ahora? Y habíamos hablado que Paraguay va a tener un crecimiento agrícola que va a ser significativo. Habíamos hecho una proyección de qué pasaba con la economía mundial de acá al 2050, que iba a haber una alteración de
la importancia de los países y que la población iba a aumentar significativamente a 9.000 millones de habitantes, de 7.000 millones a 9.000 o 10.000 millones de habitantes, y que eso requería una enorme producción de alimentos, y que no hay muchos países en el mundo que tengan suficiente superficie agrícola disponible para producir el aumento de producción de alimentos que se necesita. Afortunadamente Paraguay es uno de los pocos países que tiene la ventaja de que tiene mucha superficie subutilizada. Había dicho que estamos usando el 25% de la región oriental. Hoy día nuestra agricultura empresarial abarca 3.300.000 hectáreas, y yo creo que en 20 años vamos a estar en 10 millones de hectáreas. Hoy día producimos alimentos para 70 millones de personas. ¿Qué pasaría si pasamos de 3.300.000 hectáreas a 10 millones de hectáreas? Ustedes se imaginan la cantidad de alimentos que puede producir Paraguay. Pero para hacer eso, para lograr eso, necesitamos tener la infraestructura necesaria en todos lados. Había hecho también un análisis que me pareció interesante. En los diferentes, hice un análisis, una revisión vía internet de las propuestas de gobierno de los diferentes candidatos de los últimos tiempos. Y con gran sorpresa descubrí, cosa que ya sabía, que la mayoría de los candidatos que se presentan a presidente no presentan en realidad un plan de gobierno. Lo que presentan son ideas de cosas que deberían hacerse, pero no dicen ni cómo ni cuándo, ni definen con exactitud un programa que sea lo suficientemente amplio como para abarcar todo lo que es importante. El general Dino Oviedo había presentado un programa de 10 puntos que traté de encontrar y no encontré, y me llamó la atención que en internet no haya encontrado, pero voy a repasar algunos de los criterios. Uno de los proyectos importantes que él había definido era la ruta bioceánica que ya se está construyendo, que es unir el Mato Grosso brasilero a través del Chaco paraguayo, pasando por Argentina, saliendo a los puertos chilenos para cortar las distancias y los fletes, que va a transformar toda esa región. Y prácticamente esa ruta le pone al Paraguay a la altura de tener incluso acceso al mar, Claro, nos convierte, pues yo siempre digo en sentido figurado que la ruta transoceánica es el canal de Panamá paraguayo. La gente acá en este país siempre es negativa y pesimista, pero la importancia socioeconómica que tiene por el movimiento que va a generar. Fíjense que Paraguay es el cuarto exportador de soja del mundo, y el Mato Grosso solo produce 10 veces más de lo que produce Paraguay. Dimensionen eso y vean la importancia socioeconómica que eso puede tener. Esa zona va a cambiar totalmente. Hablamos que en esa zona paralela al río Paraguay hay una región que se llama la Ruta del Arroz, donde que se tiene que construir una ruta que se llama la Ruta del Arroz, que hay 500.000 hectáreas que se pueden cultivar usando el agua del río Paraguay, y se está planificado construir una ruta. El general Oviedo había, entre sus programas prioritarios, había definido la importancia de construir un puerto de agua profunda en Pilar, que es sumamente necesario porque acabamos de ver con la sequía espantosa que teníamos que el Paraguay, que tiene la tercera flota de barcazas del mundo, no podía sacar más, que los buques no podían sacar. Quedó más. paralizada la flota, Y se quedó paralizada, no absolutamente paralizada,
porque la flota funcionaba, pero con la tercera parte de la carga, porque el Sí, pero hay una cosa, la pérdida tremenda que ocasionaba esos estancamientos de 15, 22 días en el lecho del río Paraná, era terrible. Era terrible, y aparte con aumentos de costos significativos. No es lo mismo transportar el 100% de la carga de las barcazas de pan para las cuales están construidas que transportar el 25 o el 30%. No es lo mismo que esas barcazas circulen con fluidez, que se atiborren y haya pérdidas y demoras importantes por falta de movilidad. Bueno, él había desarrollado también una idea interesante, que era hacer en Mariscal Estigarribia. Nosotros tenemos una base militar que tiene un aeropuerto, una pista de aviación que es realmente importante. Crear Mariscal Estigarribia como un centro hub de mantenimiento de aviones, y que todo el tráfico, como el Paraguay, en esa zona del Chaco tiene condiciones climáticas ideales durante todo el año, de hacer de esa zona del Chaco paraguayo el centro de la conexión aérea del mundo con América del Sur. Bueno, esos son proyectos muy importantes que hay que retomarlos y hay que rescatarlos, hay que llevarlos a la práctica. O sea, como política del Estado, el gobierno tiene que definir que esos sean proyectos prioritarios. Pero lamentablemente aquí en el país tenemos la malísima costumbre de enterrar los proyectos con los proyectistas. Y bueno, pero el país tiene que madurar. Los países son como las personas. O aprenden de sus errores y maduran, porque ese es el proceso de aprendizaje. Nos equivocamos y vamos corrigiendo por el camino. Y vamos creciendo o no avanzamos. Paraguay tuvo logros importantes, pero tiene errores muy grandes que tiene que corregir. No tiene política de Estado, por ejemplo. Los partidos políticos deberían unirse y definir cuál es nuestro ideal de país y cuál es el ideal de país de cualquier país. Y en este país el ideal de país debería ser mejorar significativamente los sistemas de educación, los sistemas de salud, los sistemas de infraestructura y apoyo a la estructura productiva. No es muy difícil definir eso. En la época de Lugo se definió la política energética del país y se definió la conveniencia de construir. El Paraguay no podía usar la electricidad que generaban las represas de Yacyretá y Itaipú porque no tenía líneas de transmisión. Bueno, ahí se presupuestó 2.461 millones de dólares para construir 3 líneas de alta tensión desde Ciudad del Este y desde Ayola hasta Asunción, de 550 vatios y de 220 vatios de Asunción al centro del Chaco, para poder usar la energía hidroeléctrica e industrializar el país. Esa es otra de las políticas que debería tener Paraguay. El mayor potencial de Paraguay en este momento es su disponibilidad de energía prácticamente ilimitada y muy barata. Estamos usando el 8% de la energía de Itaipú y de Yacyretá no usamos nada prácticamente. Entonces hay una enorme disponibilidad de energía que puede servir para un proceso de industrialización del país, que es un atractivo para las inversiones extranjeras. Eduardo, sí. ¿Me permitís cumplir con nuestro patrocinante un segundito? Y Marcos Vallejo, contigo, por favor. En la última charla había hablado también la necesidad de asignar presupuestos permanentes para la balización del río y el drenaje del río Paraguay, para que los problemas de sequía no afectaran su comercialización externa. Todos los años tenemos sequías grandes en el Chaco y asignaciones no oportunas de los recursos necesarios para
el desvío de las aguas del río Pilcomayo. Eso tiene que ser parte del presupuesto general de la Nación incorporado y tienen que licitarse con suficiente anticipación para que no hayan demoras. Habíamos visto la posibilidad de construir un puente en Concepción que ayudara al proceso de comercialización del país. Habíamos hablado de la necesidad de dar facilidades a las empresas extranjeras. ¿En qué quedó aquello del puerto, don Eduardo? Y es una idea que no se plasmó, pero eso no quiere decir que no se pueda dar. En la zona se instaló una planta de cemento muy grande, o sea que ese puerto va a ser muy importante. Dos más, don Eduardo. Sí, una acá cerquita, acá en el Chaco, y otra en Concepción, ahí en Vallemí. Hay que instalar más plantas de cemento. Don Eduardo, sí. Hay otra instalada en San Alfredo. Sí, es cierto, son dos en el norte. Sí, dos sí. Norte. Y otra instalada en Vallemí, ahí próximo a Tres Cerros. Sí, y aún así no es suficiente porque Paraguay tiene hoy una legislación que obliga a que gradualmente las rutas en el Paraguay se vayan haciendo de cemento que tienen una alta durabilidad. Si bien son más caras, son mucho más resistentes. Entonces la demanda de cemento que vamos a tener va a ser muy grande y no se va a poder satisfacer. Deberíamos estimular que se instalen 2 o 3 plantas más de cemento. Está pendiente la construcción de la represa de Corpus, que va a demandar una enorme cantidad de cemento en el cual puede Paraguay participar, y de Itatí, Tacorá con la Argentina. Esos son proyectos que son impostergables. Y desarrollar un programa energético o una represa es un proceso que se define que se va a hacer y se termina, tarda 10 o 15 años. No tenemos más tiempo para seguir demorando esos procesos. Habíamos hablado que tenemos 18 represas que pueden construirse en los ríos interiores del Paraguay, que si bien no son grandes, son fundamentales para crear desarrollo regional. Paraguay necesita inversión de capital externo para 2 cosas que son fundamentales. Una es una planta de aluminio muy grande, y hace unos años vino una empresa canadiense, Río Tinto, que quiso hacer en Paraguay una inversión que finalmente terminó en $5.000 millones. Originalmente era 3.500 millones para hacer una planta de aluminio. Después se dieron cuenta que por el sistema de maquilas, si el aluminio se procesa, prácticamente el producto no paga impuestos. Paraguay podría hacer para el Mercosur carrocería de todos los vehículos del Mercosur, porque nadie puede competir con Paraguay en costos de energía, ahora que el precio de la energía va a bajar de 43 a 17 dólares el kilovatio. Paraguay tiene una ventaja comparativa enorme. Esa empresa también descubrió que Paraguay tenía los yacimientos de titanio más grandes del mundo. Hay que volver a hacer un acercamiento con ella porque era una inversión de $5.000 millones de dólares. Y era la base de la puntada inicial del crecimiento industrial de Paraguay. ¿Por qué fracasó aquello, ingeniero Casati? No sé por qué fracasó y preferiría no decir por qué pienso por qué fracasó. Porque si no tengo prueba no puedo decir por qué. Por nuestra propia, vamos a decir de una manera elegante, por nuestra propia ineficiencia, pero esos son lujos, y había mucha discusión interna también, que iba a absorber todo una turbina de Itaipú, y qué importa que absorba una turbina. Pero ellos acaso no quisieron construir ellos mismos sus represas sobre el Iguazú. No, esa era otra empresa que vino ya hace 20 años que propuso como Paraguay cuando se terminó Itaipú,
quería instalar una planta de aluminio y Paraguay no definía el costo de energía, entonces ellos propusieron que iban a construir una represa sobre el río Mondavi con sus recursos y no se le dio el permiso necesario. Y ahí hay una pésima gestión administrativa. Yo no quiero ser negativo, pero yo pienso que eso es lo que se le pidió en esa época, una coima muy grande y lo sacaron corriendo. Esa es una oportunidad que el país no puede desperdiciar. Después perdimos la oportunidad del desarrollo del gas y petróleo del Chaco paraguayo. Si ustedes se recuerdan, el gobierno de Franco, una empresa que hacía prospección, encontró en uno solo de los pozos que perforó, aforaron y vieron que el volumen de producción que se podía extraer de ese pozo era el consumo de Paraguay de 35 años. Y después no se volvió más a hablar nunca de eso. Hay miles de cosas que se pueden hacer y yo creo que la era del petróleo está pasando, porque nos estamos acercando a un cambio total del uso de la infraestructura energética en el mundo. Hay una prioridad muy grande en toda Europa y Estados Unidos ahora con el nuevo gobierno de generar la energía no contaminante, que es aprovechar la energía del sol y la energía del viento, que hoy día son competitivas con el petróleo. Necesitamos también una planta de hierro o de acero. La que tenemos fue un gran negociado, es totalmente ineficiente. Se intentó privatizar 2 o 3 veces sin éxito. Hoy día eso está parado, hay que arreglar ese asunto. En una prospección petrolera en el Alto Paraguay se descubrió unas prolongaciones. Bolivia tiene uno de los yacimientos de hierro más grandes del mundo y en una zona que se llama el Mutum brasilero, y en esa zona limítrofe del Chaco paraguayo con Bolivia se descubrió una prolongación de esos yacimientos de hierro en territorio paraguayo que era enorme, y los chinos estaban muy interesados en hacer una gran acería. Bueno, esas son oportunidades que no podemos dejar pasar. Implica también planificación adecuada. Eso está en el medio del Chaco. Para sacar eso hasta el río habría que construir un ferrocarril, pero son inversiones que por el tamaño y el volumen aparentemente serían sumamente rentables. Hay que hacer una licitación pública-privada para licitar la explotación de esos yacimientos, y teniendo aluminio y teniendo cemento nosotros podemos tener teniendo aluminio y teniendo acero nosotros podemos tener un desarrollo industrial muy interesante. Habíamos visto que nuestra reforma agraria, que había sido muy exitosa en términos de tierra, había sido muy ineficiente en términos de realizar una reforma agraria efectiva, y que tenemos mucha población campesina en malas condiciones de vida. Habría que retomar el proceso de reforma agraria bajo un enfoque totalmente diferente. De los 1.300 asentamientos que hay, solo 300 están titulados. Bueno, hay que dejar de hacer nuevos asentamientos y hay que titular los 1.300, pero con un agregado, con infraestructura de camino y con una agroindustria ligada a todos los procesos de colonización, para que se pueda lograr que los campesinos tengan acceso al crédito y asistencia técnica y puedan colocar su producción. En la época de Lula se manejó con Lugo una idea muy interesante, que era la construcción de un poliducto que permitiría Brasil quería instalar 20 o 25 para Paraguay grandes destilerías de alcohol, para ellos medianas,
que le darían a toda la superficie del territorio paraguayo una dimensión totalmente diferente. Porque si se instalan 25 plantas grandes de alcohol para nuestro país, se genera trabajo en todas las regiones del país. Los agricultores tienen un producto que pueden producir y vender en la fábrica. Esas industrias tienen la capacidad de brindar asistencia técnica, de trabajar con las mejores variedades genéticas, de enseñar el concepto de la fertilización, porque nuestros rendimientos son la mitad de lo que nosotros producimos, 50 toneladas por hectárea. El Brasil produce 100 a 120 toneladas promedio por hectárea, y esa diferencia se da sencillamente por fertilización. Bueno, esos son proyectos muy interesantes que le dan al país una dimensión totalmente diferente. Tenemos que nombrar un grupo de élite que defina políticas y que acuerde políticas de Estado, que se prioricen las inversiones y que se usen adecuadamente los recursos. Había dicho también que la agricultura no va a resolver nunca, si bien este tipo de proyectos que estoy citando puede darle una salida o una mejor perspectiva de vida a la población campesina, que es rural, que es pobre, que no está educada. Con esa pequeña agricultura, a no ser que hagamos un esfuerzo muy grande, es muy difícil sacarle de la pobreza. Por eso es que hay que crear la posibilidad de lograr un país con un gran desarrollo industrial que absorba esa mano de obra que tenemos en el campo ociosa y que hoy día migra a las ciudades en busca de trabajo, y la población muy marginal y menos educada se constituye en los cinturones de miseria de la capital. Hay miles de cosas que podemos y que tenemos que hacer. Hay un emprendimiento muy interesante que yo quiero felicitar a la familia Zapac, la instalación de una planta de celulosa en Paraguay, vía plantación de eucaliptos. Yo creo que ellos tienen plantadas 22.000 hectáreas de eucaliptos. Si se instala la planta de celulosa en Paraguay, eso va a generar una cantidad de recursos muy grande. Hoy día yo estuve visitando la zona de Cazapá y miles de hectáreas donde se están plantando eucaliptos que son variedades clonales de altísimo rendimiento. En 2 años las plantas tienen como 5 metros de altura y son sumamente rectas. Es hermoso ver eso. Bueno, ese proyecto, que es una inversión de $3.000 millones, es una cosa importantísima para Paraguay. Ustedes recuerdan que la Argentina tuvo un problema con el Uruguay porque una firma finlandesa quería instalar una planta de celulosa y estaban dudando entre Argentina y Uruguay, y finalmente se decidieron por Uruguay, y la Argentina pegó el grito al cielo, cerró la frontera, le hizo la guerra a Uruguay, y era todo por un interés económico, la importancia económica que tenían esas plantas procesadoras de madera y de pulpa y papel es muy grande y permite un aprovechamiento masivo. Nosotros podemos iniciar un programa de reforestación masiva en todo el país, que tanta falta hace, que tanto empleo puede generar, y así como está planificada, una actividad económica muy importante. Bueno, posibilidades no le falta. Así es, Eduardo, y esto vamos a ir desglosando en otro programa porque ya solamente nos resta 4 minutos de programación en la fecha con esta cadena de emisoras del interior del país. Y Radio La Unión, que justamente es la entidad matriz nuestra, Yo estoy muy contento con la expansión que tuvo la radio y cómo está llegando a todos lados. La gente llama y felicita. Y yo creo que este es el tipo de noticias que nosotros tenemos que dar. Vender la idea de un Paraguay positivo, dejar de plaguearnos todo el día por todo lo que está mal, que yo no digo que no haya que plaguearse,
Y a cada problema que presenta uno, que también presente soluciones alternativas. Claro, el asunto no es criticar por criticar, el asunto es criticar con propuestas de solución. Sí. Ese es el verdadero proceso de desarrollo de los países, igual que las personas. Si yo quiero superarme, yo tengo que aprender mis limitaciones y mis deficiencias y corregirlas. Yo tengo que tener un programa para corregir mis limitaciones y para usar mi fortaleza. Y el país también, el país tiene muchas fortalezas que no están siendo utilizadas. Imagínense en 20 minutos, en media hora, de todas las posibilidades del proyecto que hablamos. Un país convertido en 20 años en una potencia agrícola mundial, un país con una base de industrialización muy firme. Las perspectivas de Paraguay son totalmente distintas. Y tanta explotación mineral no explotada, ¿eh? Sí, tenemos gas y petróleo que no se explotó, tenemos el yacimiento de titanio más grande del mundo. El titanio se usa es un sustituto del acero, es un material mucho más fuerte que el acero, mucho más liviano, que se usa para construcción de aviación, de naves espaciales. Imagínense que Paraguay pudiera tener una fábrica donde se fabriquen cohetes y aviones espaciales para el mundo. Nosotros no tenemos la tecnología, pero tenemos la materia prima y tenemos la energía. Entonces tenemos la posibilidad de hacer eso y tuvimos la oportunidad de hacerlo. Bueno, nos falta un elemento muy interesante. Sí, ¿cuál? Gente que tenga la patria por dentro. Y sin eso no vamos a salir adelante. Muy bien, don Eduardo, gracias por tu participación y vamos a volver a encontrarnos, si Dios permite, la próxima semana y tenemos que hurgar más entre las hojas de este nuevo volumen que estás lanzando, ¿eh? Sí, yo estoy muy contento con la charla porque le puede dar a la gente una visión positiva y distinta. Tenemos que convencernos de que este es un país que tiene muchas posibilidades y si un grupo grande de paraguayos queremos lograr un cambio, ese cambio es posible. Gracias, don Eduardo Casati. Será hasta nuestro próximo encuentro. Bien, con esto estamos llegando al final del programa Amanecer Agropecuario para gran parte, por un sector del país. Vamos a despedirlo a Radio La Unión, de la mano de don Marcos Vallejo, nuestra radio cabecera, la www.radiocumbre.com.pi, como también la radio La Costa, la de Concepción, Radio San Fernando de Bellavista Sur, y continuamos ya después del corte. Vamos a continuar con Radio Carlos Antonio López de Pilar y también con Radio Nacional de San Pedro. Señor operador de Radio Pilar, por favor, vamos al corte mientras preparamos de vuelta nuestra conexión, ¿eh?